Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. ¿Qué tal? Buenas noches, a las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio, Carlos Llamas. Martes 11 de agosto, quedan 4 días para que arranque la Liga y 5 para un partido que está en peligro. ¿Por qué está en peligro el partido 9:30 del domingo Celta-Osasuna? Vigo, Paula Montesola. ¿Qué tal, Álvaro? Pues un hongo del césped de Balaídos que pone en jaque la disputa de ese Celta-Osasuna de la primera jornada. Un hongo, además, que debido a las altas temperaturas de las últimas semanas ha actuado de forma más agresiva. El césped ya estaba siendo tratado y el club tenía previsto cambiarlo en diciembre porque todavía no lo había renovado, pero ahora mismo en estas condiciones parece difícil que se pueda jugar en Balaídos. Solucionarlo podría llevar de una semana a un mes, dependiendo del tipo de hongo que sea y del daño estructural que tenga el césped de Balaídos. Osasuna quiere jugar, el Celta es partidario de aplazar este partido, están hablando y mañana viajarán a Vigo técnicos de la Liga para evaluar el estado actual de ese césped y tomar una decisión si se juega en otro sitio o si se suspende el partido y se aplaza para otra jornada. Noticia de portada: peligra el partido entre el Celta de Vigo y Osasuna domingo 9:30 de la noche. Que si ya es difícil de seguir una primera jornada, no sé si en 4 o 5 días, creo que el Madrid, el Barça, el Atlético, el Atleti juegan una semana y pico después. En fin, vamos a ir repitiendo los horarios porque es difícil de seguir. Y encima nos encontramos con el hongo de Balaídos. Un beso, Paula, hasta mañana. Gracias, un beso. Recuerdo, sábado 7:30 Alavés Getafe, sábado 9:30 Sevilla Rayo Vallecano, empieza la Liga, domingo 5 Racing Villarreal, domingo 7 Español Levante y en peligro, como nos dice Paula Montes, por ese hongo, 9:30 domingo el Celta Osasuna. Además, enseguida estamos con Nil Solá y con Pedro Fullana. Otro día más del culebrón Julián Álvarez. Y mi sensación sigue siendo la misma que ofrecí ayer aquí en el Larguero abriendo el programa. Callejón sin salida. Mañana está previsto que ya por fin coincidan Diego Pablo Simeone y Julián Álvarez, pero la noticia a esta hora es que hay poco avance, es decir, el Atlético de Madrid no se mueve, el Barça quiere y Julián, a ver si fuerza o no fuerza. Hoy no hay amistosos, mañana sí, mañana hay un Málaga-Fulham en la Rosaleda, va Álvaro Arbeloa, hay un Valencia-Teruel en Paterna a las 6 de la tarde y hay un Deportivo de La Coruña-Real Madrid, Trofeo Teresa Herrera, 9 de la noche. Vamos a escuchar enseguida el nuevo himno oficial del Real Club Deportivo de A Coruña, que ha hecho Soel López. Y en el Real Madrid no viaja Diomandé y tampoco Bellingham. Bueno, es que de Bellingham, de hecho, todavía no ha vuelto. Hay algunos pocos futbolistas, Pedri, Ferran Torres, Bellingham, que todavía no han vuelto. Creo que Rodri lo hace con el City el próximo viernes. Bueno, ya a lo largo de esta semana ya van a volver los pocos que quedan después de haberse disputado el Mundial. Enseguida vamos a escuchar también algunos extractos del documental de Mourinho. Documental que ya estaba preparado o en vías de preparación antes de que se hiciese oficial su fichaje por el Real Madrid, pero claro, ahora que está en el Real Madrid en esta segunda etapa, pues es noticia todavía con más razón. Yo solo digo una cosa, no defrauda. Dentro de media hora más o menos, con Héctor González, con Tomás Roncero, vamos a analizar esto que dice José Mourinho, sobre todo recordando su primera etapa en el club, en el Real Madrid, entre los años 2010 y 2013. Mañana tenemos partido oficial, la Supercopa de Europa, entre dos equipos europeos, bueno, dos equipos extranjeros, evidentemente son europeos, porque la Supercopa de Europa, entrenados por españoles, lo cual no nos debería de extrañar. Es lo que exportamos, grandes futbolistas y grandísimos entrenadores. Luis Enrique con el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions, y Unai Emery con el Aston Villa, campeón de la Europa League. Y en un ratito con Fermín Suárez vamos a analizar algo que seguramente a mí al menos todos los meses de agosto me interesa bastante, que es ver a los equipos random que se pueden meter en la fase Liga de la Champions. Hoy, por ejemplo, se ha quedado fuera uno de los habituales, que es el Olympiacos de Mendilibar, se ha quedado fuera, y de cara a la última eliminatoria se pueden meter en la fase Liga de la Champions equipos como el LASK, acabado en K, de Austria, el Levski de Sofía, que por cierto entrena a Julio Velázquez, el Viking de Noruega, no confundir con el Bodo Glimt, es el Viking de Noruega, este es un equipo diferente, el Saba de Azerbaiyán,
el Slovan Bratislava de Eslovaquia, el Celje de Eslovenia, el NEC Nimega de Países Bajos, un equipo que cuando repasamos la Eredivisie siempre está, pero que yo sepa nunca ha jugado Champions. Y ojo porque hay un equipo israelí. Yo creo que hace años que no hay un equipo israelí en una fase de grupos / fase liga de la Champions. El Hapoel Beersheva, que por cierto está jugando en Hungría. Si se mete, pues veremos si juega en Israel, si lo puede hacer o lo va a tener que seguir haciendo fuera del Estado de Israel. 11:35, varias cosas en esta portada, varias conexiones, no solo la de Paula Montes, sino también polideportivo, atletismo. Hemos conseguido la primera medalla, ya era hora, en los europeos que se está celebrando en Birmingham. Marta García, plata en los 5.000 y creo que a esta hora local en Gran Bretaña, 10:35, está el profe López con ella. Adelante, profe. Hola, buenas noches, Álvaro. Pues hace 2 años en el Europeo de Roma nos emocionó Marta García con unos últimos metros fantásticos que le llevaron la medalla de bronce. Pero hoy, 2 años después, consigue la doctora Marta García un éxito todavía mayor. Medalla de plata y aquí está en el larguero con todos nosotros. Un triunfo, esta medalla, que hace unos meses parecía imposible porque no habías podido entrenar bien, porque desde marzo tenías unos problemas, unas molestias en la espalda que no te dejaban entrenar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, así es, ha sido una temporada diferente, pero también especial. Y como digo, los entrenos que nos han faltado lo hemos suplido con una motivación extra de haber podido llegar hasta aquí de la mejor de las maneras posibles, dadas las circunstancias, y había que darlo todo y aprovechar cada oportunidad, porque cada oportunidad es única y muchas cosas pueden pasar por el camino. Esto compensa todos los sinsabores del 2026, esa falta del entrenamiento de calidad que hubieras querido, sabiendo que aquí tenías prácticamente a toda tu familia, muchísima gente gritando tu nombre en el estadio. Por supuesto, la verdad es curioso cómo el deporte te da pues muchos sinsabores y muchos días malos, y solo un día bueno parece que lo compensa todo. La verdad, es lo normal en la competición, se pierde muchas veces, y el día que se gana, entre comillas, porque para mí quedar subcampeona de Europa es una victoria a día de hoy y tengo que ser objetiva, y así es, pues compensa todo lo que hemos sufrido, espero, toda esta temporada, tanto yo como todo mi equipo y toda mi familia que me ha acompañado. Marta, subcampeona de Europa, nunca decepcionas, siempre nos emocionas. Felicidades. Muchas gracias. Gracias al profe López en directo, 10:37, hora local en Birmingham. Volvemos contigo dentro de un ratito para repasar el resto de la participación española, y no solo española, en esta segunda jornada de los europeos. Y 2 nombres propios, también de polideportivo, que ponemos en esa portada y que tiene que ver con el relevo que ya se está produciendo en el deporte español. No sé si sabes quién es Luca Hoek. Es un nadador español de padres extranjeros, pero que nació en Sant Pere de Riba, en Cataluña, hace 18 años, y que ha pulverizado hoy en los europeos de natación que se están celebrando en París el récord de los 100 libres, que es seguramente la disciplina más mítica que hay en natación. Los 100 libres. ¿Cuál es el hombre más rápido del planeta? Bueno, en este caso de Europa. Bueno, ha accedido con la segunda mejor marca a la final de mañana, que va a ser a las 7 de la tarde. Y ha pulverizado ese récord de España y lo ha dejado en 47:26. Insisto, tiene 18 años. Y se ha metido en la final de mañana. Cierto que son unos europeos, aquí somos muy exigentes. Aquí solo parece que, quitando el fútbol, solo nos interesan los deportistas españoles que ganen. No, hay ganar. Hay que poner en valor lo que está haciendo este chico más allá de lo que haga mañana. 47:26. Lo ha pulverizado en casi medio segundo. Y el otro, yo creo que muy habitual ya desde hace unos meses, pero que hace un año me he preocupado por verlo. Hace un año, el tenista del que vamos a hablar era el 540 del mundo. Y ya es casi top 10, que acaba de pasar. Ángel García, hola. Hola Álvaro, pues que Rafa Jodar se acaba de meter en las semifinales del Master 1000 de Montreal. Ha ganado a Arthur Fils por 7-6 y 6-3 en una rivalidad que yo creo, Álvaro, que va a ser histórica en el futuro. Ha sido un partido muy duro que se ha tenido que parar incluso por la lluvia. Recordemos que a esta hora, ayer contábamos en el larguero que el partido se aplazaba un día, pues se ha vuelto a jugar, se ha parado incluso en el primer set cuando mejor estaba Jodar. Ha sacado esa resiliencia suya que está empezando a hacerla una seña de identidad para ganar al francés Arthur Fils y clasificarse a las semifinales, las primeras semifinales de un Master 1000 para Rafa Jodar, donde se verán las caras contra el estadounidense Brandon Nakashima. Desconocido para el gran público hasta hace apenas 2 telediarios, 540 del mundo hace un año, ganó en el mes de abril su primer torneo en Marrakech
cuartos de final que hizo en Madrid, cuartos de final en Roma, cuartos de final Roland Garros, semifinales en Montreal y es casi top 10. O sea, es casi top 10. Es un récord de precocidad. Yo no lo recuerdo ni en Nadal ni en Alcaraz, que han sido y están siendo, en el caso de Alcaraz, la bomba. Pero es que yo lo de Rafa Jodar... No recuerdo una cosa igual, Ángel. Ha ganado 29 partidos en los últimos 35 que ha jugado y es que para venir hasta aquí no ha perdido ni un set contra Fils, Musetti, Lehečka. Son tenistas de gran calibre y que Rafa con más Jodar experiencia. Y que está en su primer año como tenista profesional. Alex Correcha, buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estáis? Me tengo que frotar un poquito los ojos. O sea, lo tengo que seguir haciendo porque además hoy en el partido Fils, que tiene más experiencia que él, es que se le ha visto impotente en algún momento. Ha dicho, me juego todas las derechas porque que si no, no puedo contra él. Bueno, a mí me tiene impresionado, me tiene maravillado lo que está haciendo Jodar, de la forma en que lo hace, de cómo dicta sentencia con sus golpes, y lo que más me está impresionando es su serenidad en los momentos importantes, su concentración y algo que me vengo dando cuenta en los últimos días, te diría que par de semanas. Álvaro, se le ha puesto cara de bueno, de buen jugador, de bueno de verdad, de jugador que sabe lo que ha de hacer, que tiene muy claro cómo ha de jugar y cómo ha de gestionar cada situación. Hace apenas, lo que decías tú, un año era el 500 y pico, a principio de temporada jugaba muy bien al tenis y, bueno, veías que tenía un gran futuro y un gran talento. Ahora es una consagración tan grande, es tan impactante, que ahora cuando le veo celebrar, cuando le veo pues gesticular, cuando le veo expresar, es de jugador crack. Y eso se consigue con muchos años. Este chico lo ha conseguido con apenas meses. Sinceramente estoy alucinado. El oyente del larguero que te esté escuchando en directo en la playa o trabajando porque tenga que trabajar en este mes de agosto o mañana en la app o en el podcast, esté diciendo, ¿cómo se le pone a un jugador cara de buen jugador? De los buenos de verdad. Pues mira, si tú ves fotos de Rafa hace unos meses, era un niño, porque apenas tiene 19 años, y le ves un adolescente que está creciendo, que va evolucionando, y ahora le ves un rictus mucho más centrado, que con las ideas más claras, con la mirada más profunda, con la tranquilidad de saber que cuando los momentos difíciles llegan, él no se precipita, no se apura, no tienes la sensación de que va a perder los papeles, ni de que vas ni siquiera a sentir la sensación de que él no tiene el control. Y eso es muy difícil de hacer con tan corta edad, porque demuestra mucho nivel de tenis, pero mucha capacidad intelectual. Y yo es lo que creo que tiene Rafa Jodar. Cada partido que juega, él aprende muchísimo. Cada entrenamiento que salta a la pista, él evoluciona. Y eso es muy complicado de ver en el circuito, en los jugadores. Y yo lo estoy notando con él. A medida que pasan los días, desde esta gira de Estados Unidos, que hablamos hace apenas unos días, que hizo ya final en Washington, le vas viendo que incluso las celebraciones cuando gana, no gana y se alivia de ganar, gana y triunfa y se contenta de tener un día más para seguir progresando e intentar volver a ganar un encuentro más. Y eso es lo que más me gusta de este chico, que no tiene la sensación de conformismo. Él va a jugar, a ganar y no le importa nada más. Y honestamente creo que su cara ahora denota muchísima seguridad, pero sobre todo cara de jugador que ya es alguien que está consolidado entre los mejores. No hay nada como escuchar a los que han estado ahí o los que están, y hablas con tenistas y te dicen, es que cómo le corre la bola, cómo le corre el servicio, la derecha y el resto. Hay muchos que hablan del resto, del hecho de que o sea, se encuentran rápidamente la bola en los pies que no sacan con seguridad. Eso se lo he escuchado a algunos tenistas durante estas últimas semanas. Sí, mira, fíjate que el resto, que es algo que ha ido evolucionando mucho con el paso del tiempo, siempre se le ha dado mucha importancia al saque, porque es como, bueno, si tú tienes un gran saque, te ayuda mucho a ganar puntos en momentos pues complicados. El resto, desde la época, pongamos, de Agassi, luego salió Djokovic, luego ahora pues también está Sinner, pero Jodar tiene mucho mejor resto que probablemente incluso que servicio, y eso quiere decir que tiene un margen de mejora tremendo, porque mide 1,91, porque realmente él lee muy bien, interpreta perfectamente de dónde le van a sacar. Después se lanza hacia la pelota y tira muy profundo, muy angulado y domina, y a partir de ahí construye las jugadas con un revés solidísimo y con una derecha que cada vez va más, que está encontrando la cruzada, que también encorta la invertida, que la paralela, y poco a poco pues va consolidándose también un poquito con lo que es su saque. Pero el resto le está marcando una diferencia muy grande, y eso los grandes sacadores, que normalmente sacan pues mucha tajada de eso, ven que contra Rafa les neutraliza. Y tú
lo decías, Fis, que es un jugador buenísimo, que yo lo viví aquí en Barcelona justamente, que le ganó en semifinales y que veías que todavía Rafa a lo mejor le faltaba algo de físico y de potencia para aguantarle el partido, pues ya le ha ganado 2 semanas consecutivas y sobre todo hoy en un torneo importante, un Masters 1000, de meterse en semis. Y con lo que decíais, ayer todo el día esperando por la lluvia, hoy saltan a jugar en condiciones totalmente distintas, se para un ratito el partido, como decía Ángel, en el 5-4, se recupera. Todo eso es una tensión extra que solo cuando llevas mucho tiempo en el circuito lo sabes gestionar. Y él, en cambio, parece que ya ha nacido aprendido este chico y que cada partido te demuestra que todavía es mejor. Así que a mí personalmente el partido de hoy me ha encantado cómo ha sido capaz de ganar y sobre todo de demostrar que esto no es ni casualidad ni flor de un día. Virtual número 11 del mundo, está al borde del top 10. Si gana Nakashima mañana, horario por confirmar, se metería ya a top 10. Es el 6 de la race y según me apunta Fuyana, era el 895 del mundo en enero del 25 y el 165 ya en la primera semana de enero de este año. Es virtual número 11 y está cerca del top 10. Por cierto, Ángel, le hemos visto en un momento que se llevaba la mano, no sé si era el tobillo derecho o izquierdo. No sé si sabemos algo. Pues le veía hablando con su padre también, comunicándose con el banquillo, viendo a ver cómo podía afrontar esas dolencias. A priori ha podido terminar el partido bien. Yo creo que podrá afrontar el encuentro contra Nakashima con total naturalidad. Hay que recordar que venía ya de unas molestias en la muñeca en la final de Washington, que muchos decíamos, hay que valorar si se salta este torneo. Pues fíjate, Álvaro, no se lo está saltando, ya está en las semifinales, así que yo creo que no va a dar muchas dolencias ese tobillo de Hodar. Y después pendientes también, y la última que te lanzo, Alex, también de Dani Mérida, otro español, muy joven. Este ha llevado un camino seguramente no más tortuoso, pero que ha tenido una progresión un poquito más lenta en el tiempo, pero bueno, que tiene 21 para 22 años, le llaman el tenista del pueblo, lo hablamos con él hace apenas un par de días, y que juega contra Lear Nertien esa próxima madrugada también para meterse en las semis de este Masters 1000. Pues que se traiga al pueblo, porque es alguien que lo hace muy bien, que le gusta, que transmite, que tiene un desparpajo el chaval, que parece que se puede enfrentar contra quien haga falta y no le importa. Un gran revés, la derecha la acelera de una forma espectacular y está viviendo como una nueva juventud para él, porque se está encontrando muy bien. Hace apenas 3 semanas ganó en UMAC en tierra su primer título ATP, ahora ya lo está haciendo también bien en rápida, que él también comenta que le gusta muchísimo. Y Tien, jugador norteamericano, zurdo, difícil, incómodo, pero que sales a pista pensando que tienes tus opciones, así que ojalá que le bien, porque es de estos chicos que cuando le ves jugar no te deja indiferente, así que estamos de enhorabuena de ver que pensábamos que esto del tenis masculino parecía que íbamos a sufrir, salió el Casi, era un milagro, pues parece que los milagros se hacen trabajando, entrenando mucho y siendo muy disciplinados. Es la lectura de la Escorrecha después de otra gran noticia. Se ha metido en las semifinales de su primer Masters 1000, seguro que la primera de muchas, Rafa Hodar, que ya es casi top 10 y que tiene una pinta de que a este paso va a estar a finales de año, en noviembre, en la Copa de Maestros en Italia. Un abrazo, Alex. Hasta mañana. Que vaya bien, Álvaro, vosotros. Ángel, una rápida. Se ha sorteado Cincinnati, sin Alcaraz, sin Sinner. No sé, por ejemplo, la suerte de Rafa Hodar y el resto de españoles. Lo más destacado. Pues de Rafa Hodar, que se podría enfrentar en cuartos con Alexander Zverev, que vuelve a competir Novak Djokovic y con el que se mediría en unas hipotéticas semifinales, y que si todo va bien debutará la semana que viene Rafa Hodar contra Shapovalov o Manarino. Un abrazo, Ángel. Chao. Hasta ahora, 11:48. Y ahora también lo que seguramente quieres escuchar, si hay novedades del caso Julián Álvarez. Barcelona, Nil Solà, bona nit. Hola, buenas noches, buenas noches. Madrid, Pedro Fuyana, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Pedro, mañana se vuelven a ver, no digo que vaya a haber reunión, pero que se vuelven a ver tiempo después Julián Álvarez y Diego Pablo Simeone. Van a coincidir. Digamos que van a coincidir en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Veremos Julián si entrena en solitario, si lo hace solo con los internacionales o si en cambio ya se reincorpora al grupo. Parece difícil porque apenas ha entrenado ayer en el gimnasio y hoy ya en la Ciudad Deportiva en solitario, pero al menos van a coincidir en el espacio, en la Ciudad Deportiva, tanto Julián como el resto de internacionales que se han incorporado y el resto de compañeros que vuelven después de los 2 días libres y por supuesto con Diego Pablo Simeone, que también mañana estará en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Y en el Barcelona no sé si esperando un movimiento de Julián Álvarez, porque esto va a ser como el día de la marmota, Nil.
Pues en el Barcelona están muy pendientes de lo que vaya a ocurrir mañana en este reencuentro entre Simeone y Julián. Evidentemente el Barça, las últimas respuestas que ha tenido del Atlético son las de siempre, que no se vende, pero queda la esperanza de que esta charla con el Cholo Simeone pueda cambiar alguna cosa. Enseguida saludo al mestre Ramón Besa, a ver cómo lo analiza, porque es evidente que bajo la óptica blaugrana, y lo comentábamos ayer en el larguero, el Barça, después de la salida de Lewandowski, y la más que posible, y ahora le preguntaré en Isolat, de Ferran Torres, que tengo yo la sensación, igual a 3 horas en AVE, aquí en Madrid, que, y lo ha explicado Nil y lo ha explicado Santiago Valle, que el Barça le iba a ofrecer esa oferta de renovación, que iba a ser en septiembre, pero que vamos, que si se le vende, se le vendía, adiós, pero que el Barça necesita algún delantero, es la sensación que se tiene desde fuera. Pero ¿y desde Argentina? ¿Cómo se ve todo esto? Mariano Dayan es el director de Olé, nos escucha desde Buenos Aires. Hola Mariano, buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes como siempre. ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. ¿Cómo ves el caso Julián? ¿Cómo se ve desde Argentina? El país natal de Julián ha estado jugando la final del Mundial hace apenas 3 semanas contra España, luego se fue de vacaciones, volvió en el día de ayer. ¿Cómo se ve desde allí, Mariano? Bueno, yo lo veo como un caso claramente conflictivo ya. Creo que independientemente de que Julián no sea una persona de muchos problemas, ¿no? Por personalidad, creo que está metido en un lío, digamos, ¿no? No creo que sea fácil su continuidad en el Atleti. Sabemos que se ha vuelto atrás de muchas veces de muchos conflictos en el fútbol en general, pero creo que su intención de irse, el interés del Barcelona y el interés de otros equipos va a terminar, me preguntás mi presunción, sí, es que se va a terminar dejando de jugar en el Atleti, digamos. En este mismo verano, ¿no? Largo. Que va a haber una transferencia, sí. ¿Pero al Barcelona o a otro equipo que también ha mostrado algún interés? Yo creo que ahí el mercado de pases está recién comenzando, posmundial. El camino es largo y estamos a 11 de agosto, si no me equivoco. El mercado es largo, él se tiene que seguir entrenando ahí. Y a veces yo lo veo por olfato como ese tipo de pases que ante la situación que se esté generando al final van a terminar ganando las urgencias, digamos, ¿no? No sé si va a ser la venta ideal, de esas ventas que se hacen con tiempo. Lo veo más como una salida de emergencia de los dos lados, porque yo creo que tampoco el Atlético va a querer tener un jugador que no esté conforme en el equipo, ¿no? Y yo, por lo que veo, no lo veo a Julián, aunque no lo diga, pero a jugar por lo que se va olfateando, no está contento en el Atlético de Madrid. Entonces, un tipo de esa categoría que esté mal en el equipo, y yo no lo veo. Y miro de reojo al PSG, ahí, ¿no? Lo veo como un equipo que es seductor, que es bicampeón de Champions League, y que, bueno, quizás no es el equipo ideal para Julián, porque él creo que le gusta vivir en España. Viene de vivir en Manchester, una ciudad que más gris. Y bueno, esta es mi percepción hoy, un poco una percepción de experiencia y un poco de percepción informativa, ¿no? Un mix, un híbrido. Te agradezco estos minutos, Mariano. Dayan, director de Olén, director en el larguero. Te hago una última. Conociendo a Julián y a su entorno, aquí en España sorprendió, yo creo que de forma general sorprendió bastante lo que dijo al término de un partido de Argentina en el Mundial, donde creo que además Leo Messi había marcado un hat-trick, todo estaba centrado en Leo Messi y de repente aparece, no sé en qué medio de comunicación fue, ante qué periodista, creo que el periodista Martín Arévalo de ESPN, creo que fue, y dijo aquello que lo mejor para todos era una transferencia. Conociendo a Julián y conociendo a su entorno, ¿le ves capaz de forzar su situación, de no comparecer en algún entrenamiento, es decir, de declararse en rebeldía? ¿O crees que Julián no es de ese tipo de futbolistas? No creo que haya, creo que Julián es un tipo que está asesorado y que no va a llegar a ese límite por su perfil. Igualmente, a veces un poco, esto fue en el medio del Mundial, a veces uno no lo ve como español, sino como argentino. Yo creo que no estuvo bien él, creo que fue fuera de lugar, no era el momento para hablar de su posible salida del Atleti, ¿no? Uh-huh. Que también que le dio mucho a él. Y por otro lado, creo que también, esta es una opinión, que, digamos, si la relación, como se dice, no es tan buena con el Cholo o algo que esté pasando ahí que está haciendo ruido, lo va a tener que resolver como un jugador maduro que es, ¿no? Es decir, son gente joven, pero que tiene un largo recorrido,
y bueno, tienen que tener la madurez necesaria para encarar este tipo de circunstancias. Pero bueno, mi percepción es que se va a terminar yendo. Pero sin forzar la máquina como para declararse en rebeldía. Mariano Dayan, director de Olé, diario argentino que siempre seguimos aquí en España cuando queremos saber algo de deporte. Un abrazo grande, hasta mañana. Dale, muchas gracias por la invitación y acá a disposición para lo que necesiten desde Argentina. Un abrazo grande, buenas noches. 12 menos 5, Ramón Besa. Bona nit, buenas noches. Hola, buenas nit. Abría el larguero diciendo, para mí es una situación, yo no soy tan optimista como Mariano, sin tener la información de Mariano, optimista de cara a los intereses que tiene el Barcelona. Yo lo veo casi como un callejón sin salida. O sea, el Barça, el Atlético de Madrid, y lo ha contado Pedro Fullana y Talavera desde hace semanas, no va a ceder o no tiene intención de ceder, cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Y el Barça es cierto que tras la salida, que es posible que se anuncie en breve, de Ferran Torres, es que necesita un delantero. No sé cómo ves la situación de Julián, si se va enquistando con el paso de los días. Estamos ya a 11, ya casi 12 de agosto. Ramón. Hola, buenas noches. Bueno, los primeros que se ponen nerviosos son los entrenadores porque quieren disponer de la plantilla cuanto antes mejor, y creo que ese debe ser el caso de Flick. Y en Barcelona se está hablando ya un poco de activar el plan B, sin que se sepa muy bien cuál es el plan B. Hay muchos nombres, ya sabemos que Deco a veces es capaz de sorprender, pero sí que hay un poco la sensación de que no va a ser fácil para el Barcelona poder fichar a Julián Álvarez. Por una parte, yo entiendo la postura del Atlético de Madrid, igual que muchos clubes de la clase media de la Liga Española, que les cuesta vender al Madrid y al Barça, entre otras razones, porque son rivales en la Liga, y segundo, porque puestos a competir por dinero, los clubes ingleses o extranjeros dan más dinero. Eso me parece que es de cajón y es donde se está moviendo el Atlético de Madrid. O sea, ante la necesidad de tener que traspasar a Julián, porque Julián expresará su desasosiego, su necesidad de cambiar de aires, a lo mejor no será el club de sus sueños, aunque él no le puso nombre, nosotros interpretamos, al menos desde Barcelona, que era el Barça. Puede decir que el club de sus sueños también, como decía el compañero Mariano, el PSG, o puede ser el Arsenal, o puede ser otro club. Por lo tanto, el drama para el Barcelona es que mientras tiene asumido que puede traspasar o que va a traspasar a Ferran Torres, y que lo que falta es poner una cantidad de dinero determinada, que es lo último que queda por rematar. Si sumamos, como bien decías en la introducción, los goles de Ferran y los goles de Lewandowski, al Barça no le queda más alternativa que fichar un 9. ¿Quién va a ser? Eso sí que no tengo idea. Pero esa opción de que algunos pueden calificar como plan C de Lamine como falso 9, yo creo que Lamine es el comodín. No es un plan B ni un plan C. Es por si las cosas no salen bien o no hay más alternativa, Lamine puede jugar de 9. Pero hasta llegar a Lamine que tenga que jugar de 9, creo que el Barça necesita fichar a un 9. Es que a eso voy. Porque, Nil, a esta hora podemos contar que es que el pase de Ferran Torres al Paris Saint-Germain está, si no cerrado, casi cerrado. ¿Y en cuánto dinero se va a cerrar, Nil? Sí, está para cerrarse. De hecho, comentamos esta tarde en Hora 25 que estaba mucho más cerca lo de Ferran que no lo de Rodri, y por lo que nos cuentan, incluso las próximas horas podría cerrarse. Lo que manejan en el club ahora mismo, tal y como ha avanzado Fabricio Romano, es que ya no se entrene mañana Ferran. Si se ha tomado la decisión ya de que no entrenarán hoy tanto Héctor Ford como Casado, pues imagínate con Ferran. Lo dan porque el acuerdo se cerrará, como decía Ramón, en las próximas horas. Solo falta poner la cantidad de dinero concreta entre fijos y variables, que por lo que nos cuentan rondaría los 55 millones de euros. La noticia es esta, que en principio Ferran mañana debe acudir a la Ciudad Deportiva, pero ya no se entrenará, y es cuestión de horas que se cierre su traspaso al Paris Saint-Germain. Yo entonces, Ramón, me he perdido algo, porque si dejas irte, vendes, bueno, en el caso de Lewandowski también, yo creo que estaba bastante claro que era ya la última temporada, la 25-26 con el Barcelona. No sé, ahora vamos a mirar, Isa, vamos a mirar cuántos goles marcaron el año pasado Lewandowski y Ferran Torres. Si pierdes esa cantidad de goles, por mucho que confíes en hombres del flanco de ataque, pero que no son 9 puros, Ramón, como son Gordon y Adeyemi, tampoco lo es Lamine Yamal, tampoco lo es Rafinha. O sea, nadie duda de que tenga un buen arsenal ofensivo el Barcelona, pero que le falta un 9... Es que eso es una evidencia. Entonces, ¿te la vas a jugar a la carta de Julián Álvarez, que no está muy claro que vaya a salir?
o te la juegas a otro. Bueno, para mí el problema es de que Ferran igual puede ser la misma situación que viva en el PSG, no lo sé. Más que titular es un suplente cualificado, es un futbolista de momentos, es un futbolista de circunstancias, no es un titular. Creo que en el caso del Barça el gol en el Mundial, ese gol que ha dado el segundo título a la selección española no cambia el estatus, puede cambiar la percepción que tiene o el ego que puede tener Ferran presumiendo del gol que ha marcado, pero su estatus no varía en el sentido de que el Barça con o sin Ferran necesita un 9. Es decir, Ferran es más unos pocos goles más que los que pueden marcar Rafinha, Adeyemi, Gordon, pero necesita un 9 y no creo que Ferran sea ese 9. Ferran es un jugador que va muy al espacio, es un jugador de jugadas imposibles, no es los goles de Lewandowski, que un día te lo hacía con la cabeza, otro con la pierna derecha, otra con la izquierda y otra forma. Entonces es difícil encontrar un suplente Lewandowski, pero desde luego no creo que la solución sea darle una oferta mejor de la que le ha presentado el Barça a Ferran de la que ya la ha hecho. O sea, el Barça necesita fichar a un 9 al margen de que Ferran haya decidido, porque yo creo que él sí también es verdad que ya tiene muy decidido irse al PSG. Toda la exposición que ha hecho desde el gol va en ese sentido. Es decir, la manifestación que más recuerdo fue el Barça tiene que demostrar que me quiere, ¿no? Sí. Que me quiere, ¿qué significa? Aumentar mucho más el sueldo, garantizarle una plaza de titular. Garantizarle una plaza de titular no le va a garantizar el Barcelona, como no creo que se le vaya a garantizar el PSG. Ahora, puestos a ser suplente o a tener momentos, que es lo mismo que ocurrió con Dro. Dro se fue del Barcelona no para tener más protagonismo del que ha tenido en el PSG. Yo creo que hubiera tenido en el Barcelona más o menos parecido. Ahora, estamos hablando de un club que es doble campeón de Europa, donde se cobra más dinero y donde las posibilidades de Dro son mucho más grandes, y es posible que las de Ferran, dado que la competencia que tendría en el Barça con Gordon, con Adeyemi, él podía entender de que sería más complicado jugar los minutos que normalmente tiene en el Barça que los que va a tener en el PSG. Pero no estamos hablando de un futbolista que creo que haya que romper la hucha, por decirlo de alguna forma, para ficharlo, ¿no? Y puede ser que Ferran interprete que esto pues es una declaración de como que el Barcelona le considera prescindible. Yo creo que no es que le considere prescindible, sino que le considera un segundo 9, pero no es el 9 que no necesita. Por tanto, estamos en un desencuentro en que en el Barcelona no va a haber, creo yo, manifestaciones para que Ferran se vaya, y Ferran se va a poder ir con todo el orgullo y con toda la empatía hacia el PSG, hacia Luis Enrique o hacia quien sea. Es decir, es un traspaso asumido por todas las partes, por Ferran, por el Barça y por el PSG. Por tanto, es más fácil que se dé en este momento que el de Julián. Sensación, el otro día no sé quién lo decía, creo que era Aris Gabilondo en un Sanedrín de Larguero, regalo envenenado el hecho de haber conseguido el gol en la final del Mundial, porque como es normal, Ferran, a pesar de que no era titular con el Barça o titular en todos los partidos y los partidos gordos, tampoco en la selección española con Luis de la Fuente, al final entra en el selecto grupo donde solo está Andrés Iniesta de futbolistas españoles que han marcado gol en la final de un Mundial. Hay que recordar cómo empezó Ferran Torres el Mundial. Aquel partido contra Arabia Saudí, creo que era el segundo, que le anulan un gol diciendo por favor que entre, por favor que entre. Es decir, tampoco es que haya tirado la puerta abajo la temporada pasada. Es un magnífico futbolista, juega en el City, juega en el Barcelona, pero la sensación es que tampoco el Barça nil, y es la noticia que has contado hace 10 minutos. En principio mañana no se va a entrenar, traspaso en torno a los 55 millones de euros. No sé si llegó a ofrecerle esa oferta. Yo me quedé con eso que nos contabais, Santiago Valle y tú, de que le iba a ofrecer la oferta de renovación en septiembre, no ahora. Sí, tenía que ser esta renovación, la oferta en septiembre, para poder encajar en el fair play, y te puedo confirmar, Álvaro, ya que Hansi Flick ha dado el ok para que mañana Ferran no se entrene. El acuerdo no está cerrado a esta hora de la noche, pero se va a cerrar, lo que comentábamos hace unos minutos. A esta hora no hay acuerdo Barça-PSG, pero lo va a haber, la cifra rondará los 55 millones de euros, y mañana Ferran, que tenía que reincorporarse junto al resto de los campeones del mundo que no han anticipado o que han recortado sus vacaciones, no va a estar o no va a entrenar con sus compañeros. De golpe y plomazo, el Barça se ha quedado, y no digo que lo haga mal, porque seguramente haya mucha gente en Barcelona, y por lo que nos transmitís, 55 millones de euros por Ferran Torres. Pues adiós, y seguramente a por otro delantero. Pero la temporada pasada, Ferran Torres 21 goles, Lewandowski 19. Son 40 en total. Total, nil.
o van a muerte a por Julián o yo me he perdido algo y Deco tiene a otra persona en mente. Pero yo no me imagino que empiece la temporada o que sea 1 de septiembre y el Barça no tenga un delantero. Es que no me lo imagino. O sea, no pasa por mi cabeza un equipo que va a luchar seguro por la Champions. Sí, es que si no tiene este delantero centro va a tener muy complicado poder luchar por la Champions. Claro. La realidad es que es que ha perdido a Lewandowski, a Rashford y también a Ferran Torres, es decir, 60 goles prácticamente el año pasado, tiene que ir a por un delantero, mantiene la esperanza, aunque insisto, muy complicado. Pues entonces tiene que tener Julián. Un plan B, Nil. Es que entonces o yo me he perdido algo, o tiene o confía Mil en Julián Álvarez, lo digo desde fuera, sin ningún tipo de información, vosotros que la tenéis, o confía Mil en que lo de Julián, que sería seguramente el hombre ideal para el Barça, se haga, que yo tengo muchísimas dudas, o bien tiene a alguien un plan B. Tiene un plan B. Aquí en la cadena SER con Sique avanzamos hace ya meses que era Julián y había 2 alternativas más, como mínimo en ese momento, Joao Pedro y también Lautaro, que gustaba mucho. Hoy ha sacado los compañeros de Gigantes que se reunieron con el representante de Lautaro la semana pasada. Tiene varios planes Deco, pero es verdad que van a ir a muerte hasta el final con el tema de Julián y que es evidente que habrá algún tapado porque a 10 de agosto, 11 de agosto se antoja complicadísima esta operación, y yo creo que si no salía Ferran igual no se fichaba a un 9 top, pero con la salida evidentemente de Ferran y de Lewandowski el Barça necesita un delantero centro referencia de números muy importantes. Pues esa es la noticia. Mañana seguramente no entrene y acuerdo casi cerrado, todavía no cerrado, pero casi cerrado para que Ferran Torres se vaya al Paris Saint-Germain. Ramón Besa, te seguiremos molestando durante estos días porque el mercado está en ebullición. Un abrazo grande, Ramón. Hasta mañana. Encantado. Buena nit. Hasta ahora, buena nit. 2 cosas rápidas del Barça y del Atlético de Madrid pendientes. Del Barça, lo peor, lo de Ronny Bargi. Enil, vaya mala pata, ¿eh? Sí, porque encima, Álvaro, como bien sabes, no fueron a Udine ni Rooney ni tampoco Marc Casado precisamente para que no pasara esto. En unos partidos reducidos en el tramo final del entrenamiento el lunes se rompió el ligamento cruzado de su pierna derecha, se va a perder lo que queda de temporada. Hoy ante eso el Barça ya ha apartado a Casado y también a Héctor Ford, que han hecho trabajo al margen, junto que también Tommy Marqués y algunos de los otros canteranos con los que el Barça quiere hacer dinero y generar este fair play que le permita maniobrar con más tranquilidad, pero lesión dura porque el Barça querían sacar también dinero por Rooney y creían que era un año importante para él que pudiera jugar y que el Barça tuviera esta opción de recompra. Se pierde lo que queda de temporada, operado los próximos días. Pues que se recupere lo antes posible y sobre todo que se recupere bien. Un abrazo, Nil. Hasta mañana. Un abrazo. Y en el Atlético de Madrid, capítulo Cuti, Molina y Ruggeri. Fullana. Pedro. Ay. Pues Molina está cerrado, Ruggeri está cerrado y digo que Molina está cerrado, que Ruggeri está cerrado y que el Cuti Romero está muy cerca. No está cerrado todavía, la operación está en la negociación con el Tottenham, se tira y afloja para no llegar a los 40 millones que parece que aceptaría el Tottenham y es lo que está intentando el Atlético de Madrid, pero vamos, sabiendo que lo del Cuti es cuestión de días y nada se tuerce. Un abrazo, Pedro. Hasta mañana, 12:08. Mañana tenemos 3 amistosos. Valencia, Terol en Paterna a las 6. A las 9, Málaga, Fulham. El Fulham de Arbeloa y de Gonzalo y de Palacios y de... en fin, medio Real Madrid, parece, entre comillas. Es ironía, evidentemente, ha llegado al Fulham. Y a las 9, a Coruña, hay un Teresa Herrera, trofeo Teresa Herrera, Deportivo de A Coruña, contra el Real Madrid. Héctor González, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. 3 años después vuelve a jugar el Madrid un Teresa Herrera. Un Teresa Herrera. Oye, pues no tantos, ¿eh? O sea, en un momento en el que evidentemente lo del colombino, grandes trofeos de verano. Trofeo Naranja juraría que se sigue celebrando. Trofeo Naranja, colombino, Teresa Herrera. Me falta alguno. El Carranza, por Dios, perdón. Por cierto, ahora estaremos en Cádiz, que Imanol Idiáquez ha dejado de ser el técnico del Cádiz a 4 días de que arranque la Liga. O sea que solo 3 años después vuelve el Madrid al Teresa Herrera. 13. Ah, 13. Estoy sordo. Sí. 13, de hecho, 13, fue uno de los primeros partidos ya sin Mourinho, con Carlo Ancelotti en el banquillo. Ganó el Madrid 4-0, así que mira, se cierra el círculo mañana con la presencia de Mourinho. Sin Diomande. ¿Cuántos días lleva entrenando el costamarfileño? El futbolista más caro de la historia del Real Madrid. ¿Cuántos días lleva trabajando? Con hoy 5. Empezó el viernes. Es verdad que hasta ayer no lo hizo con el resto del grupo porque durante el fin de semana el equipo estaba en Budapest, en Hungría, donde jugó ese amistoso, y con el grupo solo ha entrenado ayer y hoy, y por eso Mourinho no se lo lleva a Coruña, tampoco a los que llegaban ayer después de sus vacaciones
incorporaciones: Mbappé, Cucurella, Konaté o Tchouaméni. Tchouaméni hoy ha vuelto a entrenarse con molestias al margen del grupo en el gimnasio. Los otros que llegaron ayer se han entrenado también por la tarde, solo ellos en Valdebebas, y el resto viaja mañana al mediodía hacia a Coruña. Por tanto, una convocatoria igual para la gente de Coruña, más allá de ir a ver a su Depor, un tanto descafeinada en cuanto al rival, porque son los mismos que viajaron a Hungría. Por ejemplo, si está Vinicius en la convocatoria, un exdeportivista como Fede Valverde o Arda Güler, que está siendo sin duda el mejor jugador en lo que va de pretemporada. Tomás Roncero, hola. ¿Cómo estáis? Buenas noches, ¿qué tal, amigos? ¿Qué esperas mañana del Madrid? ¿O queda todavía demasiado para que arranque la Liga, con lo cual no es momento de sacar conclusiones? Lo digo porque mañana ya va a ser el tercer amistoso ya, más o menos en serio, después del de Hungría. ¿Y cuál fue el otro? Austria, ¿no? Sí, Austria. Tomás. Sí, pero es que al final faltan muchos. Claro, es que al final faltan 7 titulares, porque tampoco está Courtois, que lleva también varios días, pero tampoco ha ido incluido en la convocatoria. Entonces, ser 7 jugadores de muchísimo nivel que van a formar ya, digamos, el magma del equipo. Pero bueno, está bien, porque estamos descubriendo que los canteranos tienen mucho cuajo. A mí, por ejemplo, Mario Rivas, el central, me está encantando, y no solo porque lo tira un golazo de cabeza. Carlos Espí está moviendo todos los madridistas, quizás porque tenemos añoranza de él. Un Joselu de nueva generación, es un futbolista que sabemos que cuando salga media hora antes partidos atascados, pues te puede meter goles de 9 puro, y sobre todo, bueno, ya lo habéis comentado, me parece a mí que lo de Güler, lo ha dicho Héctor, para mí me está asombrando. O sea, yo soy de los que a Güler le pido siempre más, porque me parecía que era el típico talentoso, pero un poco pecho frío, entre comillas. Y yo creo que ahora mismo ya ha explotado. O sea, es un jugadorazo, un todocampista, y que le va a dar mucho a este equipo. De hecho, hay gente que dice, no, pero cuando venga Bellingham no jugará. Pues mi teoría es que no sé cómo lo hará Mourinho, pero Bellingham y Güler los quiero en el 11 titular en mi equipo, porque parecen tan buenos los dos que los dos tienen que jugar. Entonces yo creo que mañana hay cosas interesantes para disfrutar en Riazor, aunque quede mucho todavía del equipo tipo para salir. Hasta el día 22, ¿no? Que es el primer partido oficial en Liga en Cornellá frente al Real Madrid. A 12 de agosto, y pendientes de que haya alguna salida o alguna entrada, el 11 que te imaginas, aunque todavía queda por llegar mañana a Bellingham, Tomás, no te digo lo que tú harías, sino lo que crees que va a hacer Mourinho. Te voy a meter en un brete, ya que eres uno de los mejores, Tommy, y lo voy a hacer. El 11 titular de Mourinho, Courtois en portería. No digo el de mañana, digo el primer día en el que estén todos. Lateral derecho. Un partido ya serio. Eso es. Dumfries por delante de Tren. Vale, Dumfries. Por delante de Tren, lo tengo clarísimo, porque además Mourinho lo que quiere es fortalecer la defensa, y Tren tiene un pie maravilloso, es muy bueno en ataque, pega unos pases muy estéticos, pero le cogen la espalda. Igual le falta un poquito de sangre, ¿no? A Tren todavía. Lleva un año en Madrid. No parece inglés, no parece inglés, vamos. Eso es. Vale, Militao todavía le quedan meses, que yo sepa, ¿no? Hasta noviembre, Héctor, ¿es? ¿Noviembre? Octubre, noviembre, sí, creo sí, que todavía le quedan unos meses. Sí, eso es. ¿Pareja de centrales? Rudiger seguro. Y yo creo que, a pesar de que le conoce de la Roma a Heisen, a poco que Konaté, que por cierto lo he visto hoy en las fotos y algo ha hecho estas vacaciones, es la primera vez que veo a un futbolista gordo en el Mundial, y después de vacaciones le veo delgado. O sea, no sé, es el mundo al revés. Llegó gordo al Mundial con Francia, y no sé si es que le han dado un toque, porque es verdad que su primera parte contra Inglaterra en el partido de consolación fue tal desastre que le dice, oye, como vengas así al Madrid, vas a durar 4 telediarios, y el chaval ha venido estilizado. Entonces yo creo que a Konaté, lateral izquierda Cucurella, y luego, por favor, en el medio, vamos a ver. Tchouaméni, Valverde y Bellingham. Tchouaméni, Valverde y Bellingham, yo creo que van a jugar seguro los 3. Tchouaméni, Valverde, Bellingham, y arriba las 3 balas. Y arriba, claro, están las 3 balas, o, que esa es mi teoría, conociendo a Mourinho, ¿sí? Yo creo que, por supuesto, el Bernabéu, jugando contra equipos teóricamente de mitad de la tabla para abajo, jugará las 3 balas, pero yo creo que los partidos un poco complicados va a poner a Güler antes que Diomandé, porque además lo tiene fácil como excusa. Es un chaval muy joven. No lo mismo jugar en Leipzig o en el Leganés que el Real Madrid, poco a poco. En los partidos gordos ves a Güler en lugar de Diomandé, y pregunto, ¿habrá algún oyente madridista que esté diciendo, igual el centro del campo Valverde, Bellingham, Tchouaméni, que es lo mismo de la temporada pasada más o menos, ¿no falta un Bernardo Silva, alguien un poquito de materia gris? No sé, hay que... Bueno, Bernardo Silva también tendrá entrada, porque lo bueno de este año, que gracias a los fichajes que se han hecho, hay más variantes de calidad. Por el año pasado, con todo mi respeto, por ejemplo, la variante de ir a Ceballos, y sabemos que Ceballos, pues un momento en que ya se veía que no iba a crecer más en el Real Madrid, y Bernardo Silva le va a dar opciones, pero Bernardo Silva ya lo viste el otro día. Físicamente tiene que ponerse. Tiene que ponerse. El otro día se le notó mucho, y Mourinho, que no se corta, se lo dijo con cariño, como lo dice él, pero le tiró las orejas. Sí. También jugará sus partidos. Esto es muy largo, sí. No lo mismo un Madrid-Málaga,
que pronto Madrid-Milán de Champions. Entonces, sí. Aquí al final... O cuando vayas en septiembre al Metropolitano. Claro, eso es evidente. Con Zidane no olvides que el Madrid ganó la Liga y la Champions con un 11 en Liga radicalmente distinto al que juega en Champions. Efectivamente. Que no ha vuelto a ocurrir en la historia. Y ganamos los 2 títulos. Cuidado con eso. Un momentito que me come la desco y te despido enseguida poniéndote a ti y a los oyentes del Larguero lo mejor del documental de Mourinho en Netflix, porque hay alguna perla bastante interesante de escuchar. El Larguero. Con Álvaro Benito. Y con todos los compañeros con la acción posible, 12 y 17, 11 y 17 en Canarias, hemos quedado dentro de un ratito con el que ganó, con el motociclista español que ganó hace apenas un par de días en el Gran Premio de Gran Bretaña. Un motociclista que, hace apenas unos años, tengo entendido, estuvo a punto de dejar las motos. Así que enseguida vamos con él. Y también ampliando un poquito lo que contó ayer Isa Pacheco acerca de cómo han subido los abonos en el fútbol español, algo relativo a las entradas visitantes, porque estamos muy acostumbrados a ver la Premier como, me lo invento, Crystal Palace Fulham. Y el Fulham, los aficionados del Fulham están en un sitio bastante visible, uno de los fondos. O Chelsea-Liverpool, o Arsenal-Manchester United. Y aquí el hecho de que se viaje fuera es muy complicado porque apenas los equipos dan entradas a los equipos visitantes. Vamos a ahondar un poquito en ese tema. Pero cierro con Héctor y con Tomás. Hoy se ha conocido el documental de Netflix sobre José Mourinho. Vamos a escuchar este par de declaraciones recordando un poquito su primera etapa, pero claro, teniendo en cuenta que Mourinho ahora mismo es entrenador del Real Madrid, pues digamos que son más noticiables. Vamos a escuchar esto acerca de Iker Casillas. The first 3 times that I spoke with Casillas, the captain, the first thing he told me was Las 3 primeras veces que hablé con Casillas, el capitán, lo primero que me dijo fue: quiero pedirte más vacaciones para los jugadores de la selección. Lo segundo que me dijo fue: quiero pedirte que pongas las sesiones de entrenamiento 1 hora más tarde, porque a esa hora hay mucho tráfico en Madrid. La tercera vez que vino a hablar conmigo me dijo: no nos gusta ir al hotel, preferimos viajar el día de partido e ir directamente al estadio a jugar. En un periodo muy corto de tiempo me di cuenta de que estaban muy mimados o consentidos. El tema es si esto se va a repetir o no, o es una época totalmente diferente. Tomás, recordando un poquito aquel Madrid hace 15 años. Espero que no se repita. Y te lo digo, Iker como portero histórico, legendario, le amaremos siempre, pero como capitán yo entiendo que Mourinho se sintiera desconcertado. No olvidemos que Mourinho llega en una situación parecida a la de ahora, con el año de Pellegrini, donde el Madrid no gana nada, acordaros, y el Alcorconazo, eliminados en octavos de final de la Champions con el Olympique de Lyon, fue un año horrible, y llega Mourinho teóricamente para suturar la herida con un Barça de Guardiola que parecía que iba a arrasar con todo. Y claro, si el capitán, después de un año en blanco, donde tienes que ponerte las pilas, te dice: oiga, es que, fíjate, lo único que le puedo entender es lo de las vacaciones de los mundialistas, porque habían ganado el Mundial, oye, y había muchos repartidos, y oye, el Mundial te deja tal, y es mejor que descanses para hacer una buena temporada. Pero a mí lo de 1 hora más tarde, porque hay tráfico, con perdón, me suena a tomarte del pelo. Y lo del hotel, eso lo decía Camacho. Yo con Camacho hablé un día y le pasó lo mismo en la época de los Galácticos. Me dice: Roncero, que es que a mí me llamó uno de los peces gordos, porque había hablado con el presi, de que cómo iban a concentrarse para jugar en el Bernabéu. Yo decía: oye, es que hay que concentrarse el día antes para que solo penséis en el rival y en fútbol y para estar descansados. Y no, es que esto es el Madrid, nosotros es el Madrid. Entonces, es verdad que había unos hábitos peligrosos que muchas veces permitió el propio club, y yo creo que Mourinho por ahí no va a pasar. Si no pasó hace 13 años, no va a pasar ahora. Ya sabe qué piedra hay que echar corte y volver a pisar. Entonces yo aquí, sabes que otra cosa he discrepado de Mou, en esto estoy con él. Yo creo que el Madrid tiene que recuperar el sentido de disciplina, de compromiso al 100%, y que el Madrid es algo muy serio. No puedes estar pensando en tu tranquilidad y en casita, el chelón. Y además que no todos los jugadores son iguales. Hay algunos que son muy, muy profesionales, y hay otros, por desgracia, que no tanto, por la juventud, por lo que sea, pues igual que pasa en las empresas y en los trabajos. Entonces, no puedes estar el día antes en un partido importante con libertad de movimiento, pues eso es peligroso. Y vamos a rescatar también este fragmento, insisto, del documental de Netflix sobre Mourinho que ha salido en el día de hoy. When I arrived, Real Madrid is the señorío of football, which means being the gentleman, the fair play, but was a bad interpretation of this. For me, señorío doesn't mean to accept your destiny. Señorío means this is war.
Cuando llegue el Real Madrid está el señorío, que significa ser un caballero, el fair play. Pero esto era una mala interpretación. Para mí, señorío no significa aceptar tu destino, significa esto es la guerra. Tommy. Ahí no estoy de acuerdo, ¿ves? Yo por eso me gusta en la vida ser justo. Lo otro, al 100% con él, en esto no estoy de acuerdo con él, porque el Madrid efectivamente, la historia es su señorío, su caballerosidad, su saber dar la mano cuando las cosas como este año no han salido bien y tienes que aceptar la derrota. Y la guerra, vamos a ver, la guerra, ya entiendo, yo sé por dónde va. La guerra deportiva, de aquel Barça, si salías ahí en plan, ahí modosito, te pasaban por encima. Y tenía que poner otras armas, sobre todo físicas, pero a mí eso me parece bien, porque era un fútbol más agresivo para limar las diferencias con el Barça. Pero cuidado, pasaron cosas que, por ejemplo, lo del dedo a Tito Vilanova, eso para mí no es la guerra. Eso fue una metedura de pata inadmisible. Entonces, hay cosas que Mou se extralimitó, pero yo estoy seguro que eso le pasó hace 13 años, como todos, que con el tiempo cambiamos. Yo creo que eso ahora no lo haría. O sea, por eso digo que yo quiero pensar que Mou lo que quiere decir es que quiere un equipo de 11 guerreros que maten por el escudo del Madrid deportivamente. Bueno, pues para ahí bien, pero cuidado, el Madrid lo de caballerosidad consiste en no hacer nunca cosas de las que te tengas que abochornar, y por lo tanto, yo ahí podría de vez en cuando algún semáforo rojo. La lectura de Tomás Roncero así a vuela pluma o a bote pronto, después de que hoy hayan salido los episodios, no sé cuántos son, ¿son 3, Reme? Tres me parece. Tres, efectivamente, sí. Que eso los ha visto todos y esto es lo más destacado. Un abrazo, Tommy. Te dejo en la cena. Claro, chicos, ahí chao. Enseguida estoy en A Coruña porque hoy se ha estrenado el himno oficial del Deportivo de A Coruña, que enseguida vamos a escuchar. Pero Héctor, ¿algo más del Madrid que tengamos que saber? No. Nada más, que mañana viaje al mediodía a Coruña y mañana, bueno, estaremos en Riazor a las 9 de la noche para ese partido, el penúltimo ya amistoso de esta pretemporada del Real Madrid. ¿Te llevas gafas para el eclipse o no? Sí, señor, es media hora antes, veremos. A mí me sorprende ver qué va a ocurrir con los futbolistas, porque claro, media hora antes del partido estarán calentando, pero es que no va a haber nadie dentro del estadio. Va a estar todo el mundo fuera viendo el eclipse y los futbolistas me imagino que van a ser los únicos que se lo van a perder. Programación especial en la cadena SER mañana desde las 7 de la tarde. Yo solo digo que hoy he tenido que ir ya a la cuarta farmacia que he ido, ya me han dado por fin las gafas porque creo que están medio agotadas. Es mi experiencia, igual me puedo equivocar. Un abrazo, Héctor, hasta mañana. Hasta mañana. Así suena el himno oficial del Deportivo de A Coruña, que ha salido en el día de hoy y compuesto por Soel López. Sí, comienza con gaitas, se llama Boa y Adrián Candal, A Coruña, hola. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches. Buenas noches, no sé si he dicho bien. Compuesto, interpretado, Soel López es el que lo hace, sí. Básicamente. Sí, Soel, que bueno, es una de las figuras más importantes de la música en A Coruña y también en Galicia, conocido pues por su actuación en solitario en el mundo de la música y también por la banda del Lux. Bueno, pues no es fácil, ¿no? Que el equipo de tu vida te encomiende el himno del Depor y claro, que después suene en el estadio de tu alma y que cale bien y que tenga pues ese buen rollo, pues es complicado. Pero bueno, hoy lo ha publicado el Depor, lo ha anunciado el Depor después de varios spoilers en las últimas semanas. Iban dando pequeñas pinceladas, iban poniendo cómo los jugadores vivían el sonido de este himno y mañana sonará evidentemente en el estadio de Riazor en ese partido entre el Deportivo de La Coruña y el Real Madrid. No sé si sigue por ahí Adrián o hemos perdido la conexión. Adrián, ¿sigues por ahí o no? Creo que no. Hacemos una pequeña pausa. Mira, tenemos mucha publi. Mira, estamos en verano, pero tenemos mucha publi. Una pequeña pausa y volvemos con Adrián Candal y con más cosas aquí en El Larguero hasta la 1 de la madrugada. Venga. El Larguero. Con Álvaro Benito. 12:27, ya hemos recuperado a Candal. Y a todo esto, más allá del himno oficial del Deportivo de A Coruña, ¿qué pasa que creo que hay un amago de que mañana o la gente no vaya a Riazor o que no se anime? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, es una situación, Álvaro, ahora recuperamos la comunicación, compleja. El Depor subió a primera de la mano de su gente, era una comunión tremenda. Subió a primera y, bueno, ocurrieron dos cosas. Una subida en el precio de los abonos. Ayer os escuchaba pues con ese análisis que hacíais. En el caso del Depor, abonos que suben al llegar a primera
pues de media un 45% aproximadamente. Hay abonos que hasta el 70%, eso ha cabreado mucho a la gente, está muy descontenta. Y por otro lado, sobre todo lo que ha encendido un poco la mecha es, pues una serie de condiciones que aplicará el Depor a partir de ahora, la grada, para que la gente entienda dónde están los Riazor Blues. La grada de animación detrás de una de las porterías, donde a partir de ahora, alega el Depor que por las multas que está recibiendo, que son muy altas por cánticos, etcétera, se les va a exigir a esos aficionados que para sacar su carnet tengan que identificarse con su DNI, tengan que firmar un documento donde, digamos, van a tener un comportamiento adecuado. Bueno, una serie de medidas que han cabreado mucho a la Federación de Peñas, a los Riazor Blues, etcétera, y hay un boicot, claro, primero a la animación. Está, digamos, en pausa la animación en Riazor. Mañana animan incluso a que los aficionados no vayan al partido para que vean todo el mundo pues que la directiva está alejada pues de la realidad directamente social y que solo se centran, dicen textualmente, en sacar pasta, y así están los ánimos en Coruña. Hace unos meses era toda una maravilla en cuanto a la unión unos y otros, el ascenso del Depor, y ahora la cosa está muy, muy complicada, y mañana ante el Madrid va a ser el primer termómetro para ver cómo están los ánimos realmente entre el Depor y su afición. Mañana ahondamos en esto, porque es un tema a analizar con tranquilidad. Un abrazo, Gandal. Hasta mañana. Abrazo, todo era Álvaro. felicidad, el himno y todo lo que tú quieras, pero con cierta tensión social. Mañana, insisto, ahondaremos un poquito más en ello. Otra gran ciudad de nuestro país es Cádiz. El Cádiz estuvo cerca de bajar a Primera Ref y se ha encontrado con que, esta mañana cuando desayunaba y leía, no destituido, es que no sé cómo calificarlo. Ignacio de la Varga, hola. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Destituido se va, lo de Imanol Idiáquez a 4 días de que empiece la Liga, deja de ser el técnico del Cádiz, ¿cómo se explica? A ver. Bueno, pues se explica, ya sabes que en el Cádiz ha habido cambio de presidente, Manuel Vizcaíno vendió sus acciones, es Cristian Septien el nuevo inversor, el nuevo presidente del Cádiz, inversor mexicano que sí ha mantenido a Rafael Contreras en la vicepresidencia y más o menos la misma estructura deportiva, y ha tenido que mantener a Imanol Idiáquez a pesar de que la sensación que da es que no tenía demasiada confianza en él, pero más allá de esto se le dio un voto de confianza a Idiáquez. El entrenador ha sido partícipe en los fichajes, en lo habitual, pero en las últimas semanas parece que sí ha habido ciertas diferencias entre lo que pedía el entrenador y lo que a lo mejor le daba el club, que él quería más de lo que recibía, y en estas el club estuvo diciéndole, bueno, pues lo típico, firma ya la ficha federativa para tramitar la licencia. Según hemos podido contar hoy en Radio Cádiz, el entrenador no terminaba de firmar esa ficha federativa, entonces en una reunión el técnico pidió una renovación de 2 temporadas. Esto fue todo antes del trofeo, que fue este sábado. El Cádiz le ofreció la renovación de 2 temporadas, pero con las típicas cláusulas de si estás tanto tiempo en descenso, pues te pagamos lo que queda de temporada, no la siguiente temporada, y esto él no lo aceptó. Y en una de estas, el entrenador dijo, bueno, pues si no me aceptáis las cosas y no me vais tampoco a reforzar la plantilla del todo y no me aceptáis las condiciones contractuales, pues finiquitamos el contrato. Tira un órdago, el club dice, sí, pues finiquitemos el contrato, y entonces se finiquita el contrato. Se dice desde el Cádiz que es de mutuo acuerdo. Lo que ha pasado, que hemos podido saber nosotros, es esto que te acabo de contar. Ya si cese, si mutuo acuerdo o no, pues lo veremos. Mañana se presenta al nuevo entrenador, Albert Celades. El Cádiz intentó a Raúl González, se presenta a Albert Celades como nuevo entrenador del Cádiz, y en principio no se van a dar explicaciones de qué es lo que ha sucedido, porque así lo ha dicho el club en un comunicado. Este es el panorama que tenemos en Cádiz, Álvaro. O sea, he hecho un órdago a la grande y tenía pitos, ¿no? Básicamente. Sí. Las cartas, yo no sé si él lo dijo de verdad, con la intención de irse o con la intención de forzar un poquito más la situación. La realidad es que además, Álvaro, que es curioso, si a Idiáquez mañana le llama a un equipo de segunda división, puede entrenar, porque no llegó nunca a firmar la ficha federativa, no ha estado dado de alta como entrenador esta temporada en la federación, así que bueno, pues también es una pista a seguir. Hay cosas sorprendentes en la Liga Española, y esta de a falta de 4 días de que empiece la Liga. Bueno, es que creo que es en 3 días, ¿no? El primer partido en segunda división es este viernes, en primera es el sábado. El Cádiz juega el sábado, pero el viernes juega, no sé contra quién, el Real Sociedad B, que juega su primer partido contra el Castellón, eso, Real Sociedad B Castellón, 8:30 de la tarde, empieza la Liga, pues a 3 días de que empiece la Liga, pues el Cádiz y Manuel Idiáquez deciden separar sus destinos. Un abrazo grande, Ignacio. Hasta mañana. Un abrazo. 12:32. Creo que está recién llegado de Argentina Andrés Onrubia. Hola, Messier, París. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Argentina? Te he visto por redes sociales que no has parado de ir a diferentes estadios y demás, un poquito para
olfatear, ¿no?, cómo es los estadios en Argentina, ¿no? ¿Te han gustado? Sí, la verdad es que el ambiente ha estado muy bien. El país, bueno, yo lo recomiendo porque es maravilloso. Una maravilla. Y bueno, ya con ganas de volver a entrar aquí al larguero para hablar ya de lo que nos concierne, ¿no? Que mañana hay una final y pueda ser un partidazo ese Paris Saint-Germain-Aston Villa. Está por ahí Fermín Suárez. Hola, Fermín. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué ha dicho hoy Luis Enrique en la previa de ese partido? Que, insisto, ya nos hemos, no sé si mal acostumbrado a no solo exportar futbolistas, sino magníficos entrenadores. Mañana Supercopa de Europa enfrenta a Unai Emery contra Luis Enrique. Sí, bueno, le han preguntado sobre el estado físico de los futbolistas. Hay que recordar que han llegado esta semana Fabián Ruiz, entre otros. Le han dado un homenaje esta mañana en Salzburgo, donde mañana se juega la Supercopa de Europa. Ha evitado hablar sobre Ferran Torres. Ha dicho que no habla de jugadores que están en otros equipos, aunque ya en Francia se da por hecho que esta semana se va a cerrar el traspaso del delantero español por el Paris Saint-Germain. Un Luis Enrique que está a punto de renovar también. Le han preguntado sobre esa posible renovación. También ha eludido la pregunta, aunque prácticamente está cerrada su prolongación de contrato. Y respecto a esas dudas que hay sobre el nivel de los internacionales, los que han disputado el Mundial, porque se han incorporado esta semana y prácticamente no tienen ritmo, esto es lo que respondió el técnico asturiano. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana. Es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final. Es que no sé, Fermín, si UEFA va a tener que decidir en su día lo que se decidió en la Federación Española, que me parece un acierto absoluto. Otra cosa es donde se celebre, de pasar la Supercopa a enero o febrero. Es decir, es que mañana te iba a decir cuál es el favorito teniendo lo que tienen, el Aston Villa y sobre todo el Paris Saint-Germain. Fermín. Es que realmente es muy complicado porque el Paris Saint-Germain, pues seguramente, pues aparte de Kvaratskhelia, de Pacho, de Zabarni, Safonov, el resto pues van a ser de la Unidad B, que es una Unidad B fantástica, pero a ver en qué estado, en qué posibilidad, qué rodaje van a tener los Fabián, Vitinha, Neves, Nuno Méndez, Arraf, Dembélé, Doué, que son la estructura del equipo. Lo mismo le pasa al Aston Villa, seguramente no tan acentuado, pero hay jugadores como Watkins, como Konsa, como McGinn, como Dibu, que también vienen de disputar el Mundial. Y han tenido dificultades también en Aston Villa la preparación. Fíjate que de las últimas 13 ediciones de Supercopa de Europa, tan solo en 4 se han podido resolver a 90 minutos. Esto te habla de una igualdad a la baja o a la alta. Totalmente. Pero a la alta también quiere decir que hay muchas grietas defensivas y que los equipos no están preparados para asumir una final y todo lo que implica a estas alturas. Apostillo, yo creo que a la baja. Claramente a la baja, al menos a mediados de agosto. Aprovecho que estás, Fermín. Hemos abierto el larguero contando un poco los equipos, perdonadme vosotros que tenéis muchos más conocimientos futbolísticos que yo, equipos random, ¿vale? Es una cosa que a mí me apasiona. De repente, pues ¿qué le puedo tocar al Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid, Villarreal y Betis, ¿no? Son los 5 equipos españoles este año en la fase Liga de la Champions, son 36 en total, hay 5 españoles. No sé si el Viking de Noruega, el Lask de Austria, el Hapoel Beerseba de Israel, Sabah de Azerbaiyán. A ver, Fermín, ¿con quién te quedas de todos estos? Pues bueno, hay cositas interesantes, como decías. De hecho, hay un cruce que es Hapoel Beersheba, Sabah de Azerbaiyán, que el Sabah de Azerbaiyán le ha ganado la liga después de muchísimos años de hegemonía al Karabakh, al mítico Karabakh, que se iba metiendo siempre en rondas europeas. Pues uno de estos dos va a ir a la fase liga, por lo tanto es uno de los que tiene un panorama más claro para entrar. Luego también está Levski de Sofía, que le ha ganado también esa hegemonía en Bulgaria al Ludogorets, equipo entrenado por el español Julio Velázquez, que también está a un paso de meterse en fase liga. Le toca, eso sí, un duelo complicado ante la EKA de Atenas. Luego está el Celje de Eslovenia, que es un equipo que tiene un duelo ante el Slovan de Bratislava, entrenado por Yaya Touré, curiosamente, el ex del Barça y del City, que es otro que se podría meter. Y luego hay un duelo apasionante, Negni Mega Bodo, Bodo revelación de la última Champions, y un Negni Mega que viene ahora mismo de batir al Olympiacos de Mendilibar. Lo ha ganado en la prórroga con gol de Emre Mor, el ex del Celta, y un Negni Mega que fue tercero el año pasado en Países Bajos, pues también podría dar la campanada y entrar, ¿por qué no? Bueno, hay cositas. Las iremos contando durante estas semanas. Un abrazo grande. Adiós, Fermín. Hasta mañana. Adiós, Messi. 12:37. Isa Pacheco, hola. Ahora, ayer contabas lo de los abonos, pero es que hay más, que es el tema de las entradas visitantes, y digamos que hay gente que ya se está empezando a cabrear por el hecho de que en UEFA es obligado el aforo del 5%,
pero en la Liga Española ni muchísimo menos. Eso, y vamos a poner en perspectiva, en contexto a los oyentes, y es que el pasado 6 de agosto FAFE, que son las siglas de Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, publicó un informe a raíz de la preocupación que tenían los accionistas y socios que pertenecen a esta organización en relación al tema de las entradas visitantes. Recordemos que desde la temporada 23-24, 16 de los 20 clubes de la Liga están suscritos al acuerdo de la grada visitante, que consiste en que las aficiones visitantes tendrán garantizadas un mínimo de 300 entradas a un precio de 30 euros. Hay 4 clubes que no están suscritos a este acuerdo: Real Madrid, Rayo Vallecano, Español y Villarreal, y esto pues hace que el precio medio de las entradas visitantes, como explica FAFE en su informe, se vaya a los 36,64 euros. Esa es una preocupación, y la otra, como decías, está relacionada con el tema de la asignación de asientos. Mientras que la FIFA exige que para la afición visitante los clubes reserven un 5% del aforo del estadio, en la Liga solo está reservado un 1,68%. O sea, de media es un 1,68. Es en UEFA, en las competiciones UEFA, no FIFA. Eso es en UEFA, que es un 5%. Perdón, ¿en UEFA? Eso es. Y en cambio la Liga, yo no sé si existe un mínimo de aforo o lo pone el equipo. La verdad es que lo desconozco absolutamente. Mira, voy a saludar a Adrián Núñez, que es el coordinador de la Red de Cultura de Grada de FASFE, que es la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, organización sin ánimo de lucro que agrupa a peñas, asociaciones de aficionados, pequeños accionistas y clubes de fútbol popular en España. Hola Adrián, buenas noches. Hola, muy buenas noches. No sé si hay un tanto por ciento mínimo obligado en España que los clubes tienen que ofrecer a entradas visitantes. No, aquí en España no existe ese aforo mínimo y, bueno, pues en cada estadio, en función de las características del estadio o de cómo lo pueden articular atendiendo también a criterios de seguridad o por simple criterio del club, ese porcentaje que quiere destinar, pues es totalmente aleatorio y variable. ¿Qué es lo que pedís fundamentalmente? Porque yo, sinceramente, cuando me dijo Isa este tema, veo más sangrante lo del 5% de aforo, el hecho de que da la sensación de que no hay aficionados visitantes en los partidos de Liga en España. Uno ve, por ejemplo, la Premier y ve que está lleno de aficionados visitantes y no pasa absolutamente nada, más que lo del precio, porque yo creo que, hombre, 30 euros está bien. Cuéntanos un poquito lo que pedís, Adrián. Sí, desde luego el tema de tener un aforo mínimo es muy importante porque es claramente un factor muy limitante a la hora de que los aficionados puedan viajar y puedan organizarse además con tiempo, teniendo más o menos claro que van a tener entrada, ¿no? No vayan a ponerse a planificar viajes y luego no poder conseguir una entrada. El precio, bueno, está claro que puede parecer que no es demasiado elevado, pero bueno, tú al final cuando viajas incurres en más gastos y atendiendo a la realidad de otros países alrededor, pues sí que se podría, yo creo que ser más agresivo en esos precios, teniendo en cuenta también que la mayoría de los ingresos de los clubs pues bien provienen de los derechos televisivos y que el porcentaje de las entradas no representa un porcentaje muy elevado y sobre todo en relación al precio, lo que se pide es tener un reglamento, ¿no? Que ese precio máximo esté reglamentado para evitar que algún club pues pueda decidir salirse o, como pasa en segunda, que se vea que los precios sí que tienen una tendencia al alza mucho más elevada. Claro, es que 300 entradas a 30 euros, que 300 entradas prácticamente no es nada. ¿Tenéis esperanzas, más allá de lo del precio, de que haya un tanto por ciento de aforo más destinado a entrada visitante o es clamar un poquito al cielo y que no os hagan caso? ¿Crees que os van a hacer caso? Es la pregunta, Adrián. ¿Os van a hacer caso? Bueno, esperamos que nos puedan hacer caso, ¿no? Sí que parece que en algún club este año han ampliado un poco su zona visitante. Cuando creemos que este pacto que se ha creado en primera, que es un pacto que para nosotros es de mínimos, que proporciona una red de seguridad para la mayoría de equipos, pero que no deja de ser de mínimos, no deja de ser una respuesta a nuestras primeras quejas, aunque la Liga siempre ha sido muy reacia a sentarse con nosotros a escuchar nuestras demandas, así que bueno, esperamos que poco a poco pues cada vez sea mayor la voz de los aficionados y que
al final entiendan que estas quejas no son caprichos y que al final son también para mejorar la atmósfera en los estadios, que eso al final pues creará un efecto llamada y al final será mejor también para ellos desde su punto de vista más comercial, incluso también será mejor para ellos. La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, agrupadas en FASFE, Adrián Núñez, coordinador de esta red Cultura de Grada de FASFE, que pide bajar de 30 a 20 euros el precio en Primera División, grado visitante, 10 euros en Segunda y garantizar el 5% del aforo. Algo de lo que estamos lejos, no, lejísimos. Un abrazo, Adrián, suerte. Gracias por los minutos. Un saludo. Un saludo. Suerte, que yo creo que lo vais a necesitar. Gracias, Isa. 12:43. Estoy con el profe López. Habíamos abierto con Marta García, recordemos, subcampeona de Europa en los europeos que se están celebrando en Birmingham. Y tenemos que hablar con Mela Chércoles y con el campeón de MotoGP, con el ganador de MotoGP en la prueba de Gran Bretaña celebrada este pasado fin de semana en Silverstone. El Larguero, con Álvaro Benito. Y con el profe José Luis López, que nos va a contar lo más destacado, más allá de lo de Marta García, con la que abríamos el larguero, lo más destacado en esta segunda jornada. Profe, hola. Pues otra Marta Michan ha sido protagonista por la mañana, 1.58.52 en las series de 800, récord de España sub-23, tercera mejor marca española de la historia, mejor marca de una española en la historia de los europeos, solo tiene 19 años, también Rocío Arroyo se ha metido para las semifinales de 800, en disco Diego Casas con 62.90 se va a meter en la final, en longitud en la final séptimo Eusebio Cáceres, 7.92, noveno Jaime Guerra, décimo Lester Sky, en un concurso donde ganó el griego Tentoglou con 8.44, su cuarto título europeo consecutivo. Y de cara a mañana, especialmente por la mañana, las semifinales de 800 con Atagui y Barroso, la semifinal de 400 vallas con Delgado y luego ya por la tarde las grandes carreras de 110 vallas. En semifinales, Llopis y Asier, si se meten en la final a las 22:47, buscarán la medalla. Lo contará el profe López. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Estamos todavía con la resaca del Mundial de Motociclismo, de la prueba celebrada este pasado fin de semana en Silverstone y que nos ha dejado, claro, cuando hablábamos con Mela el jueves, el viernes, el sábado, todos pendientes de Jorge Martín, de Marc Márquez, pero al final en la prueba reina de MotoGP ganó otro español que se mete, yo no sé si incluso decir, Mela Chércoles, en la lucha por el Mundial. Hola Mela, buenas noches. Ubes y ráfagas para todos, buenas noches. Hombre, es mucho decir, porque son 56 puntos, pero no son los puntos en sí, sino que tiene mucho piloto por delante. Está Martinator, está Bezzecchi, está Ogura, está Marc Márquez, Di Giannantonio y mucho nivel, pero si repite más actuaciones como la de este domingo y también el sábado, que iba muy rápido, aunque se cayó en el sprint, Raúl Fernández, ¿por qué no puede permitirse el lujo de luchar por el Mundial de aquí a final de temporada? Las Aprilia van muy bien y él está enchufado también. Ojito con las Aprilia, tiene 25 años Raúl Fernández y el otro día, hace apenas un par de días, ganó la prueba de MotoGP en Gran Bretaña. Hola Raúl, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo has celebrado? ¿A lo grande o bueno, estamos en pleno Mundial, así que piano, tranquilidad? Nada, como se celebró, nos lo guardamos para nosotros. ¡Oh! Pero sí, por suerte, esta vez he ganado aquí cerca de casa y sí, pude disfrutar un poco más porque es verdad que Australia, me acuerdo que a las 12:30, 1 me fui a dormir. Estaba reventado. Bueno, es que, quiero decir, igual también, ¿que hay más fiesta, en Australia o en Gran Bretaña? En Australia corremos en una isla un poco separada y hay poquita historia ahí, ¿no? Fiesta, había poca fiesta. Allí creo que lo disfruto más el equipo que yo, así que bueno, aquí me toca un poco disfrutarlo y más sabiendo que tenemos un par de semanitas para preparar bien Aragón. Efectivamente, Aragón, que es uno de los mejores grandes premios de la temporada, que lo dicen siempre los pilotos y también los periodistas. Después, ¿lo del otro día fue un poquito inesperado para ti? ¿El hecho de poder ganar o no? ¿En Silverstone se te da especialmente bien? Pues si me lo preguntas el jueves te diría que hubiera sido complicado porque es una pista que siempre me ha gustado pero nunca había terminado de rematar ni de ir rápido ni cuando corrí en Moto2 que siempre iba bien, pues justamente ese circuito se me dio mal y no contaba con ello. Ahora si me lo preguntas después del sábado sí, tenía una posibilidad que no era muy grande pero sí era una posibilidad real. Oye, ahora las preguntas buenas te las hace Mela y yo te hago las más mainstream, las más generales. Lo del casco ese de las 2 estrellas y además como lo vi con todos los nombres de los futbolistas de la selección española, con el que ganaste el otro día, ¿eso se te ocurre a ti? ¿Se le ocurre a alguien del equipo? ¿Quién lo diseña? ¿Cómo es? Porque es una pasada, macho. O sea, que es precioso. Bueno, y encima vas y ganas.
Yo tengo un equipo humano detrás, que aparte de tener preparador físico o tener nutricionista, persona que viene conmigo, tengo 2 personas que trabajan conmigo para llevar todo el tema de redes sociales y empezar a cambiar la imagen, porque creo que con el proyecto de Liberty, los pilotos pues en todo nuestro área nos tenemos que volver más profesionales en todo y creo que era un paso necesario. La verdad que son un poco liantes y futboleros como yo. Cuando España ganó el Mundial salió una idea loca y me acuerdo que fue como 5 minutos más tarde, estaba llamando al pintor con la idea que se me había ocurrido y le dije, tenemos que hacer un casco para Inglaterra. Y esto creo que era 2 semanas antes de irnos a Inglaterra y la verdad que Nico, que es la persona que me pinta los cascos, trabajó increíble, mandó como 4 o 5 diseños, empezamos a cambiar y a pulir cosas y salió, bueno, pues para mí uno de los cascos más especiales de mi vida. Yo lo hablaba el otro día con Paco Sánchez, tu manager, camino de boxes después de la ceremonia de podio, y me lo decía así, ¿cómo puede un piloto, sabiendo que tiene, o intuyendo que tiene pie y medio fuera del Mundial para el año siguiente, hacer la temporada tan buena que tú estás haciendo? Porque aquí has conseguido la victoria, pero has conseguido un montón de podios, has ganado también en el sprint del sábado, y todo sabiendo que podías estar en la calle. ¿Cómo te las has apañado en todo ese tiempo y cuánto te ha afectado? Pues creo que además si tú coges mis resultados durante el año, ves claramente dónde hemos fallado, dónde he fallado en no estar al 1000 por 1000 o como estoy en estas 3 últimas carreras. Al final creo que la moto desde el principio de año era la misma y si tú coges pues eso, la clasificación ves que hay carreras, muchos altos y bajos y a la que creo que he conseguido un poco más de estabilidad sabiendo que mi futuro pues estaba hecho. Hay 3 podios consecutivos, todas las carreras que había hecho hasta el momento no eran tan consistentes y claro, ha llegado el periodo que ahora todo sale o mi cabeza está más centrada en lo que tiene que estar centrada porque al final creo que es muy difícil, por mucho que quiera separar al 100% el futuro de lo que estás haciendo en pista, ¿no? Porque al final creo que ahora he escuchado o he leído que quiere poner Liberty o Dorna una fecha límite o como hacer como en el fútbol, un mercado de fichajes que de X fecha a X fecha puedes empezar a negociar y creo que es lo que mejor nos viene, porque al final también nosotros somos humanos y es muy difícil de gestionar, por mucho que al final, por mi parte, tengo un gran entorno, una gran familia, un gran hermano que me apoya, pero aún así afecta. Mira, pues si alguien no lo sabe, Raúl ha celebrado su renovación, ¿vale? Con el equipo Trackhouse, el satélite de Aprilia, con esta victoria, que nos hemos dado por hecho, igual algún oyente no estaba al corriente. A Raúl, una de las pegas que le pusieron en su momento para renovarle o abrir la puerta en otro sitio era que tenía pocos seguidores en redes sociales. Vaya hombre. Esto es tal cual, Raúl. Raúl, cuando me piden a mí la entrevista contigo, sí. Álvaro Benito, yo se lo pido a su manager y a los 5 minutos de haberlo pedido ya tenía confirmada esta entrevista, porque Raúl, tú entiendes que hay que vender el muñeco, el producto, dentro y fuera de la pista. Y a profesional no te gana nadie en ese sentido, estás en ello, estás por la labor. Pero qué duro tiene que ser para alguien en cualquier trabajo que le digan que no te renovan porque tienes pocos seguidores en las redes sociales. ¿Han subido, por cierto, con esta racha triunfal que llevas? Un poquito, pero vuelvo a decir, es algo que tampoco me han dicho a mí nunca a la cara, que no era por falta de seguidores. Lo que sí creo, y esto es algo que tengo un pensamiento, que con el equipo, como he dicho, con el equipo humano estamos trabajando y con DAZN se está hablando, al final creo que la figura de DAZN hace mucho y a los deportistas españoles o los pilotos españoles creo que no nos dan el valor que nos tienen que dar. Yo muchas veces, pues estando en Aprilia o cuando me ha pillado fuera, he visto carreras en Sky Italia y cada piloto italiano se le valora una barbaridad. Ya solo con el hecho de ponerse el casco y estar en la parrilla le dan una importancia al piloto que al final hace que los fans, los propios fans, conecten con el público. En DAZN no tenemos eso. En DAZN creo que falta una figura así que nos ponga un poquito más en valor. Creo que cuando aparece Dani o Jorge pues ponen más en valor a todos los pilotos, pero creo que cómo se está trabajando en DAZN o cómo se está trabajando en este último periodo está acercando, en mi caso, más a los fans y creo que eso es lo que más hace, porque al final la gente española donde ve la carrera en DAZN y qué ven o qué
sienten en carrera lo que escuchan de los comentaristas, y creo que hay un paso importante también que dar a valorar más a todos los pilotos que estamos en la parrilla. Pero eso, Raúl, es porque nadamos en la abundancia. El hecho de que estamos pendientes de, no sé, en su día, evidentemente, de Lorenzo, de Pedrosa, de Márquez, ahora Jorge Martín, tal, no sé qué, y que tenemos una barbaridad de pilotos españoles en Moto3, en Moto2, en MotoGP, y de repente sí, pues Raúl Fernández sí que ha ganado su segunda carrera, tal, un chaval de Madrid de 25 años. El hecho de que igual en otros países hay menos abundancia de grandes pilotos y por eso se le da más valor, y aquí pues das una patada a una piedra y te salen pilotos españoles de todas las comunidades autónomas. ¿Es por eso? O sea, el hecho de que crees que no se valora lo suficiente al piloto español, digo en general, no a las grandísimas estrellas tipo Marc Márquez, quiero decir. Bueno, yo lo que creo es que al final, ya no solo porque ganes o no ganes, ya solo tienen que poner en valor el que un piloto se ponga el casco y esté en parrilla, luchando. Porque a lo mejor ese piloto tampoco tiene las armas en ese momento al 100% o en esa carrera al 100% para luchar, y lo intenta. Entonces creo que es algo genérico, que tienes que poner en valor realmente lo que hacemos, porque ahí creo que es cuando a los grandes los harán más grandes, y a los que no son tan conocidos conectarán más con el público. Se pasa, Raúl, muy mal, quiero decir, al final la gente se queda con los éxitos, con los triunfos, uno ve cómo está en una posición ahora cómoda o mejor, pero tú lo has pasado mal, y hace años lo pasaste mal. ¿Eso cómo se supera? Rodeándote de la gente correcta, Raúl, ¿cómo se superan los momentos complicados cuando uno está encima de la moto? Pues hace años no, hace un año, para ser exacto, que no hace mucho, es que hace un año. Hace un año estaba que no le veía sentido a seguir montando en moto y pasándolo mal. Al final yo siempre lo he dicho, yo monto en moto aparte porque se me da bien y soy un privilegiado porque me gusta y disfruto. Si no lo hago, no tiene sentido seguir aquí. Y el año pasado estuvo esa pregunta en mi cabeza de ¿tiene sentido estar aquí? Yo no lo estoy pasando bien, no encuentro una solución. Es verdad que una cosa que siempre he tenido ha sido confianza en mí mismo, pero claro, ¿cómo darle la vuelta a algo que no tiene sentido o que no encuentras una ventana abierta ni siquiera para darle la vuelta, ¿no? Y ahí, bueno, pues como ha dicho Mela, estuvo Fabiano, estuvo Davide. Con Davide se curró muchísimo, se trabajado muchísimo, muchas llamadas, muchos desahogos y bueno, pues al final gracias a ellos, a mi jefe de mecánicos, sobre todo a mi familia también, pero mi jefe de mecánicos ha sido una persona que llevo trabajando con él desde 2021 y siempre en los buenos y en los malos momentos ha estado. Mi mecánico de confianza que siempre también pues me ha acompañado y me ha apoyado en todo momento, pues al final todos ellos han dado un granito de arena que han conseguido que la situación tan difícil que yo tenía en ese momento la diéramos la vuelta y ahora mismo pues pueda estar disfrutando de lo que hago. Es la templanza de Raúl Fernández, nacido en octubre del año 2000 al sur de la Comunidad de Madrid, en San Martín de la Vega, y que viene de ganar hace apenas un par de días en el Gran Premio de Gran Bretaña. Raúl, gracias por, voy a decir yo por desahogarte, por contar las cosas como son y con la franqueza con la que nos las has contado en el larguero, y desearte toda la suerte del mundo para el tramo final de este curso 2026 y ojalá que disfrutamos mucho de ti. Un abrazo grande. Gracias. Y también gracias a Melita por la entrevista con Raúl Fernández, uno de los muchos pilotos españoles realmente buenos que tenemos en el Mundial de Velocidad. Portada del Diario AS, Güler sigue al mando, el Madrid vuelve al Teresa Herrera 13 años después. Portada del Diario AS. Enseguida el Faro, mañana volvemos cuando sean las 11:30, las 10:30 en Canarias. Feliz noche, adiós. El Larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.